Buenas noches a todos, ciudadanos del planeta Tierra. Bienvenidos sean nuevamente a este encuentro especial, a esta charla que hoy tendremos nuestro compañero y amigo Luciano Pardo y este servidor Alex Guerrero. Hoy, por la fuerza y la energía que nos ha inquietado de traer una respuesta a todas las inquietudes que están surgiendo, ¿verdad?, en diferentes fuentes de desinformación e información a la vez, pero no hemos tomado el tiempo para traerles a ustedes con mayor claridad y entendimiento de lo que significa el ordenador Odin, ¿verdad? Y el sistema cuántico financiero y también el paradigma a través de las creencias religiosas de lo que significa verdaderamente la fuente. ¿Qué es la fuente? Y hoy vamos a aclarar, también vamos a aprovechar nuestro espacio de compartir con ustedes unos videoclips de situaciones que están pasando a nivel de geopolítica de una manera muy breve y de lo que está pasando también aquí en la Fuerza Aérea Espacial de los Estados Unidos. Luciano Pardo, buenas noches, bienvenido para que saludes al público. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Primero que nada, obvio, un agradecimiento enorme a todas las personas que nos siguen. Hemos tenido bastantes satisfacciones con la gente que nos escucha, que nos sigue. Comprendemos que hay muchas inquietudes que tiene todo el mundo, sobre todo ahora en estos últimos momentos en que ya viene el cambio total. Entonces están todos así con un tremendo signo de interrogación así gigantesco que tratamos nosotros de disipar ese gigante para aclararle un poco las cosas a las personas en relación a cosas que se especula mucho, hay mucho, se habla, por ejemplo, del sistema cuántico, se habla del ordenador Odin, pero muchos no hacen la diferencia, entonces como que confunden y enredan todo y lo revuelven de una manera en que yo sé que les quedan muchas dudas y al final no se entiende mucho la realidad. Bueno, yo tengo el deber de estar un poquito disipando esas dudas, sobre todo de lo que la gran mayoría desconoce, porque primero que nada, bueno, todo lo del ordenador Odin y del sistema cuántico se dan algunos atisbos, ¿no es cierto?, someros, oficialmente y extraoficialmente. Y extraoficialmente hay muchas cosas que las personas captan un principio, una base de lo que son o significan estos nuevos métodos y estas nuevas tecnologías, pero también como que de repente la gente especula y bueno, y crean sus propias fantasías que se los transmiten a las personas que yo sé que de buen sentido y con el mejor corazón lo hacen, pero de repente explican cosas que no son o que no tienen idea de cómo funciona. Entonces, para ese efecto yo voy a tener que dar una pequeña clase, primero que nada, de física atómica para que puedan entender en qué consiste todo esto. Hablemos del ordenador Odin. El ordenador Odin, para entenderlo, primero tiene que entender el ser humano que en el universo existen tres naturalezas y fuerzas fundamentales que están descritas en forma muy física y muy real y muy comprobativa en un simple átomo. Un simple átomo está compuesto de neutrones, un núcleo neutrónico, un segundo núcleo externo, que se llama el núcleo de protones, y posteriormente todas las otras órbitas que están en entorno, que terminan completando el átomo con los electrones. Entonces ahí tenemos tres fuentes. Partamos entonces de la base, les voy a explicar con pera y manzana para que entiendan después cómo funciona el ordenador cuántico y cómo funciona el ordenador Odin. Entonces, tenemos que hay una fuerza neutrínica que está en el centro de todos los átomos, que está compuesta por neutrones y neutrinos. Una fuerza positiva,
porque esa fuerza neutrínica es fuerza neutra, pero también es magnética y es fría. Tenemos después la órbita de los protones, que son la carga positiva, que es lumínica, ¿ya? Y que tiene que ver mucho con lo que es inteligencia, porque viene siendo como el factor intermedio, como el centro de la balanza del átomo, en donde también está después la órbita de los electrones que vienen a conformar finalmente la aparente materia o masa de las partículas en base a la cobertura de esos electrones que varían en su cantidad y numérica acorde a los elementos de la naturaleza. Eso ustedes lo pueden ver en la tabla periódica de los elementos. Entonces tenemos elementos más simples como es el hidrógeno, que tiene solamente un neutrón, un protón, un electrón. Después tenemos otros como el carbono, que tiene seis protones, 6 electrones, 6 neutrones. El oxígeno, que tiene 8. En fin, bueno, eso es como ejemplo. Ahora, esas naturalezas tienen mucho que ver con la energía cuántica. Hay que entender que la energía cuántica nadie la explica y nadie lo ha explicado someramente de qué se trata. Y es muy simple. Resulta que, por ejemplo, en un simple átomo, cuando salta un electrón de un átomo a otro, automáticamente se produce un salto cuántico en todas las otras dos naturalezas internas. Es decir, dentro de las órbitas de los protones, por ejemplo, ya también se produce un salto cuántico, ya que es dentro del área donde están los protones, se produce un salto de un protón interno a una órbita más externa, pero dentro de los mismos protones, dentro del mismo paquete de protones. Y también se produce, por ende, en los neutrones, en el núcleo neutrónico, un salto cuántico dentro de las órbitas de los neutrones. Ahora, cuando se produce ese salto cuántico, el movimiento de salto de un neutrón a una órbita un poco más afuera, dentro del mismo paquete de neutrones, se libera entonces una energía que es una energía cuántica. De ahí es donde viene el proceso y el concepto de los saltos cuánticos. Los saltos cuánticos se producen infinitamente pequeños, ¿no es cierto?, en un átomo de esa manera. Y ocurre entonces que ese plasma que suelta el salto de un neutrino dentro del núcleo, también está lanzando a nivel de plasma, ¿ya? De plasma cuántico, ¿ya? Que es una fuerza infinitamente más sutil, pero al mismo tiempo más fuerte. Entonces, libera entonces la información de ese átomo. Pero, ¿qué información es la que libera? Libera la información que tiene que ver con lo que es la esencia más interconectada que hay en el universo. Ustedes saben que los neutrinos, por ejemplo, tienen una velocidad, si estando libre en el espacio, tienen una velocidad mucho más rápida que la luz, que los fotones de luz, y que el intercambio eléctrico que puede haber entre partículas. Al mismo tiempo, se produce entonces el otro salto cuántico que se produce en la órbita de los protones. Cuando un protón salta de una órbita interna dentro del paquete de protones hacia el exterior, no saliéndose de ese campo, digamos, protónico, también suelta otra energía, que es una energía lumínica y es una energía positiva. Pero este lleva también, digamos, el concepto de todo lo que pueda compararse con lo que es la inteligencia. De tal manera que estas dos partículas y estos dos plasmas que se liberan, que son a raíz de los saltos cuánticos, que son energías súper sutiles, son atraídas una detrás de la otra porque en el universo siempre existe la atracción mutua de estas tres fuerzas. Estamos hablando del salto cuántico del neutrón, del salto cuántico del protón y del salto cuántico del electrón. Entonces, esa partícula o esa esencia, ese plasma que libera un salto cuántico de un protón dentro de su salto, ¿ya?
está liberando una inteligencia. Es decir, el neutrón está liberando la esencia, que vendría siendo como el propósito para que ha sido reseteado, digamos, ese átomo, ¿ya? Y por consiguiente, la parte positiva de ese átomo libera la información inteligente del concepto para qué va a trabajar ese átomo. Y después nos vemos en la parte ya más física, en los electrones. Cuando hay un salto eléctrico, entonces ese salto eléctrico, si salta un electrón de un átomo a otro, obliga a otro átomo aledaño a que se produzca un salto hacia sí mismo, hacia ese átomo, para recuperar esa carga. Entonces, en esos saltos también se libera el conocimiento de cómo, de qué manera y en cuántas formas trabajó ese átomo completo. Entonces tenemos que un átomo de carbono, por ejemplo, está en la naturaleza, está en la tierra, está sumergido en la tierra, ese átomo de carbono es absorbido por una planta, pasa a vivir dentro de esa planta y dentro de esa planta automáticamente ese átomo de carbono adquiere, digamos, en la memoria de cuándo y en qué oportunidad, en algún momento de la existencia, ese átomo trabajó dentro de una vida orgánica vegetal. También de qué manera funcionó dentro del reino mineral. Y también de qué manera ese átomo trabajó en algún momento en una vida animal. Porque nosotros nos alimentamos de la naturaleza vegetal y todo lo que comemos en vegetales son átomos que tienen carbono y esos carbonos cuando ingresan a nuestro cuerpo dejan de funcionar como con la fórmula que trabajaban en la planta, que es vegetal, deja de funcionar de esa manera y recupera la memoria de cuando trabajó en una forma de vida orgánica animal. Entonces, de esa manera, ese átomo comienza, ingresa a mi cuerpo y comienza a trabajar en mis células como célula animal reseteada y dirigida por mi genética orgánica. Cambió la genética del vegetal mientras era vegetal y pasó a mi vida orgánica animal y comienza a trabajar con la receta del carbono para la vida animal. Ahora, ¿por qué es importante saber esto para que puedan entender ustedes el trasfondo de lo que significa un ordenador cuántico? El ordenador Odin es un ordenador que es gigantesco, eh, tiene unas microfibras, componentes de aleaciones de diversos elementos cristalizados que son como fibras, igual que, a ver, cómo podríamos compararlo, que tenemos un instrumento, el arpa, por ejemplo, que tiene varias cuerdas que uno las toca y emiten sonido y vibraciones. Bueno, este ordenador tiene filamentos infinitamente más pequeños que un céntimo o más tal vez del grosor de un cabello humano, pero todos estos están compuestos con diferentes, digamos, aleaciones y son millones de fibras, ¿ya? Que están vibrando. Y estos son digamos, cuerdas que están vibrando, que son lumínicas, tienen diferentes intensidades y colores. Y es prácticamente cuando tú lo ves, es un cilindro que está como un torbellino dentro de luces como arcoíris, ya que están en movimiento y están lanzando unas pulsaciones que yo estando lejos de ese ordenador a una distancia de unos 5 o 6 metros más, es una vibración que traspasa todo mi cuerpo, todo mi ser y en ese instante yo prácticamente adquiero una conciencia omnisciente, en donde yo lo entiendo todo. Eh, pero a la vez no puedo acercarme demasiado, porque demasiada energía, demasiada vibración puede afectar mi organismo biológico, el que yo tengo como humano. Pero mi mente se desboca y prácticamente entra en una fantasía hiperrealística de observar prácticamente desde el comienzo de cómo se ha ido formando el universo, la galaxia. O sea, todo es un desfile de conocimiento impactante, simultáneo, así en fracciones de segundo, que para ti cada fracción de segundo
pasa a expandir lo que significa para mí el espacio-tiempo. Sin embargo, han pasado segundos y yo he entendido una enormidad de conocimientos físicos, científicos, astronómicos, biológicos, en fin. Bueno, este ordenador lo que tiene es un catastro, de tal manera que tiene un catastro de todo lo que hay, por ejemplo, en nuestra Tierra. Tomen en cuenta que ese ordenador fue creado con la investigación de miles y miles de años de civilizaciones extraterrestres más avanzadas, en que en la búsqueda, ¿no es cierto?, de ese supuesto Dios creador, ¿no es cierto?, esa inteligencia absoluta, omnisciente, ellos necesitaban investigar dónde radica, para ellos tener la respuesta ya de todo lo que significa la existencia de la vida, de la naturaleza y de todo. Porque tomen en cuenta que ellos, muchos miles de años antes que nosotros, tenían todos los conceptos de la naturaleza vegetal, animal, insecto, ave, etcétera, etcétera. Todo eso fue traído por ellos a esta tierra y sembrada para darnos un hábitat y crear prácticamente un vivero de vida que ellos utilizaban para seguir en esos viajes exploratorios del universo y seguir avanzando. Y de esa manera constituyeron varias civilizaciones en el camino, dentro de las que supuestamente llegaron a este punto también en la Tierra. Bueno, el resultado, que al final ese ordenador fue y tuvo que hacerse modificaciones. Cuando se instauró este ordenador y se le entregó, digamos, no la dirección, sino que simplemente se aportó, se puso ese ordenador en este sistema solar para ayudar al planeta Tierra, pero para ayudar al planeta Tierra hubieron que hacer modificaciones porque en otros mundos, en otras civilizaciones, no existe el dinero, por ejemplo, no existe la propiedad privada, no existe la política, no existe la ideología política y religiosa, no existen los cánones o directrices sociales que hay en la sociedad, en lo civil, ya no existe la criminalidad. Entonces aquí hubo que crear 3 microordenadores que son los componentes reales del sistema cuántico. El sistema cuántico entonces se divide en 3 tipos de sistema cuántico, que es uno, que es el que toma toda la capacidad neutrínica, digamos, de todas las almas existentes en este planeta. Y estamos hablando no solo de las almas humanas, sino de las almas de todas las especies que tienen vida, sean insectos, aves, peces, anfibios, hormigas, microorganismos incluso, ¿ya? En donde se analiza el sentido o el sentimiento de esas almas y se tiene un catastro completo de eso y una memoria completa. Entonces, digamos que ese ordenador, ese microordenador, capta o captura todas las intenciones, el sentimiento de las almas humanas, por ejemplo, de toda la Tierra, hasta del último ser que nace y el que va a nacer y el que ha muerto. O sea, eh, hay una memoria ahí. Y en esa memoria, ¿no es cierto?, es la que de repente, por pedido del sistema cuántico del ordenador Odin, se le entrega esa información cuando el ordenador lo requiere. Hay otro ordenador que es la parte positiva, digamos, de las partículas, estamos hablando, ya le hablé del alma, estamos hablando de las partículas neutrínicas, nos vamos a las partículas ahora que son de los saltos cuánticos, de las partículas positivas, que son de inteligencia. Y esta es la que captura todas las intencionalidades psíquicas, mentales, todas las vibraciones en microhertz de nuestros pensamientos humanos, de los pensamientos de los animales, de los pensamientos, porque aunque ustedes no lo crean, no se necesita que exista un cerebro para que una alma viva tenga un pensamiento. Las plantas también piensan, también deciden, también lo hacen los peces, las aves, los anfibios, etcétera. O sea, toda forma de vida también tiene su derecho a pensar y a tomar determinaciones, porque todo lo que contiene vida también tiene libre albedrío.
Y por ese efecto es que cuando hay un incendio, los árboles se intercomunican entre ellos y saben que viene un incendio y de alguna manera tratan de protegerse para tener alguna sustancia que impida que se quemen por completo y ellos pueden renacer y revivir. Eso pasa hasta en las raíces. A través de las raíces se intercomunica toda la, digamos, la naturaleza vegetal. Entonces, ahí también en esa intercomunicación ya existe, ¿no es cierto?, el traspaso de esas energías cuánticas positivas, que por eso es que existen entonces la diferencia entre los positrones y los electrones. Los positrones vienen siendo como supuestos parecidos, no idénticos, a los electrones negativos. Los electrones positivos se llaman positrones. Pero la mayoría de estos se conforman cuando dos fotones de distinta naturaleza chocan en un ángulo preciso entre sí y del choque, el impacto de esos dos fotones, se crea un positrón, que es un electrón de carga positiva, porque es positiva. Los electrones negativos son la corriente que nosotros utilizamos, la corriente continua, la corriente alterna, que tiene un salto de uno de esos electrones, lleva consigo satélites de electrones, ¿ya? Que son los que, cuando esa energía de plasma de millones y millones de toneladas de electrones que vienen desde el Sol, que es un electroreactor simplificador, cuando impacta en la atmósfera, esos satélites se rompen y forman los tres fotones, ¿ya?, de Luciano, esos satélites. vale resaltar ese punto, que precisamente lo que acabas de mencionar, que lo que estamos recibiendo ahorita es esa descarga muy poderosa de plasma de neutrino que está emanando del Sol central de acción y de lo que se conoce como la fuente, que lo vamos a explicar más adelante. Ese Exacto, otro tema pero es que importante que la gente ya vaya ilustrando, ¿verdad? Y no me vaya. quiero distraer con eso a la gente porque primero tengo que explicar la diferencia Exacto, entre el ordenador y los sistemas cuánticos. perfecto. Entonces, ya tenemos un sistema cuántico que vigila todo lo que las almas sienten. Otro ordenador cuántico, ya, en el que vigila todo lo que significan los pensamientos humanos. Y otro ordenador tercero, que es el que vigila todo lo que son las acciones físicas y orgánicas del ser humano a través de los saltos cuánticos de los electrones que también sueltan información. Y esa información la captura el ordenador Odin, que es el que captura esas tres fuentes de energía distintas, que son tres fuentes cuánticas, pero que cada una de ellas tiene un propósito y un trabajo. Entonces, en esa última salto cuántico de los electrones en la naturaleza, se dispersan entonces y salen las energías de plasmas cuánticos de información en todo lo que significa la materia orgánica, es decir, ahí va también nuestro ADN, en nuestra genética y la genética de todas las formas de vida, naturaleza vegetal y animal. Ahora, por eso es que el sistema del ordenador Odin tiene un catastro de cada alma humana, de cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Pero esto no significa que por instaurar este sistema y que hay personas que me han dicho, bueno, ¿y esto en qué se diferencia con una dictadura? Es muy sencillo, porque el ordenador cuántico no funciona con mucha asertividad. Algunos dicen, bueno, no funciona con energía eléctrica. No, porque en realidad funciona con plasmas energéticos de tres naturalezas distintas. Y cada una pertenece a un área dentro de ese constructo trinito que hay en todo el universo, porque todo el universo es trinito. Y en todo el universo vas a encontrar tres fuentes naturales de naturaleza que son naturaleza neutra, otra positiva y otra negativa. Esas tres fuerzas universales son las que mueven todo el universo. Y no puede existir ni coexistir ninguna de ellas sin las otras dos, porque siempre en el universo va a existir la compensación. Ahora, eso hace posible que todas las formas de vida que han sido creadas
a través de 7 dimensiones distintas simultáneas, todo lo que contiene vida puede mantenerse y mantener su genética gracias a eh, la traspaso de información de esas 3 fuentes, de esos 3 saltos cuánticos que existen en todo tipo de partículas, que existen y conforman la materia y que conforman la forma de vida. Entonces, el ordenador cuántico, el ordenador Odin es una cosa que no tiene que ver con las energías cuánticas. A pesar de que ese ordenador es un almacén de todo tipo, digamos, de información de estos 3 sistemas distintos cuánticos que fueron creados para nuestra Tierra. En otras civilizaciones no es necesario, porque el ordenador cuántico no tiene que estar vigilando, ¿no es cierto?, que aquí existe un sistema económico, un sistema político, un sistema religioso. No, eso no existe en otras civilizaciones. Entonces, por eso aquí tuvo que hacerse una adaptación. Ahora, esa información la Federación Galáctica la tiene, y parte de esa información, cuando lo requieren o es necesario, viendo todo esto a través de una especie de looking glass que tienen los seres pleiadianos, pueden trasladarse, digamos, en una nave interdimensional futuro, observar ciertas acciones y ver de qué manera puede, de alguna manera, evitar que el mundo vaya a un fracaso o vaya a un exterminio. Entonces eso ya se hizo, ya se modificó. Pero para ese efecto se necesitó hacer un montón de cosas que necesitan, por ejemplo, liberarnos económicamente. Entonces, ahí estamos partiendo, digamos, de la base de lo que es la materia. Entonces, tenemos primero que darle una enorme gratificación, una enorme felicidad a la humanidad, para que la humanidad, con esa felicidad, con ese estado emocional, pueda limpiar, ¿no es cierto?, toda esa estructura energética negativa que también son plasma energéticos, que también tienen memoria y que tienen la memoria de todas las atrocidades que ha sufrido la humanidad durante todas las grandes plagas, los grandes desastres, las grandes guerras, las grandes injusticias, en fin, todo eso. Tiene que haber una expresión muy grande de felicidad en el alma humana para cambiar y transmutar esas energías. El ordenador lo puede hacer, pero necesita de nuestro aporte, porque nosotros, o sea, como seres humanos, la raza humana fue la que creó todas esas energías negativas, nocivas, destructivas. Entonces justo es que la humanidad también ponga de su parte para ayudar a limpiar, por decirte, una atmósfera contaminada con vibraciones absolutamente negativas. Entonces, necesita de una explosión de felicidad muy grande para que eso pueda concatenarse a lo que quiere conseguir con con el ordenador ODI. Después viene la parte, eh, en este caso, ya adiestramiento mental, psíquico, ahí, porque ya vemos la parte del alma, todos los sentimientos negativos, ¿cierto? Todo eso, sufrimiento, etc. Todo eso conllevó a un lisiamiento de las almas. Ahora se necesita la parte entonces inteligencia. Entonces la parte de inteligencia para ese efecto hay entonces que darle un auge a la humanidad en lo que significa un nuevo sistema de educación, un nuevo sistema de adiestramiento psicológico en las personas para, conjuntamente con esa enorme felicidad que nace del alma de las personas, a través de darle un cobijo económico maravilloso para que todo el mundo pueda hacer lo que quiera y se sienta feliz, pero también se necesita que también aporte con el aumento, ¿no es cierto?, y el adiestramiento psicológico para elevar también su inteligencia y comprender cómo están funcionando las cosas y qué es lo que civilizaciones exteriores quieren de nosotros. Y después viene la parte física, que ya es el trabajo, que es la parte de todo lo que significa, no sé, el traspaso de todo el conocimiento a través de los electrones, que es el funcionamiento de la conexión atómica de un átomo con otro y por lo tanto de nosotros como individuos, de nuestra interrelación
nuestras acciones físicas, nuestro trabajo físico, nuestra labor en esfuerzo físico, en fin, todo lo que nosotros podamos hacer con nuestros cuerpos en forma creativa, ¿ya? Eso también tiene que ir funcionando para que estas tres fuerzas dentro de nosotros, en la humanidad, trabaje en una forma conceptual equilibrante, para que no se pierda y se recupere el equilibrio que nosotros tenemos que restablecer en todo el globo de nuestra naturaleza, de nuestra tierra. Entonces, eso es lo que nadie te lo puede informar, a menos que hayas sido instruido en esa parte y no lo has sido. Y seguramente se va a hacer y todo esto se va a enseñar a través de la enseñanza nueva que vamos a aportar. Entonces, yo no sé si, ojalá les haya quedado claro la diferencia que hay entre los sistemas cuánticos, que son tres, y el ordenador Odin, que es otra cosa, que es el que almacena todo el conocimiento. Hay ordenadores que almacenan el conocimiento de todo este globo universo en el que hay millones de galaxias que están funcionando. Y en cuántas de ellas pueden haber inteligencias como la nuestra, como la de estos seres superiores, como la de nuestros hermanos mayores, como la de los pleiadianos, y mucho más. Entonces, en todos los lugares donde hay, siempre se establecen jerarquías, porque si no hay jerarquía, no hay leyes, no hay disciplina, por lo tanto, sería un caos, un desorden. Entonces, lo que la humanidad tiene que aprender es un orden para tener nosotros una conciencia responsable de qué es lo que en adelante vamos a tener que hacer. Entonces tenemos que eliminar todas esas falacias de adiestramiento y enseñanzas nocivas, destructivas, que destruyen toda la moral, los conceptos, las prioridades, los valores. O sea, todo eso es algo que nosotros tenemos que recuperar. Y estos sistemas cuánticos se están y se van a utilizar y se van a hacer metódicamente para que la humanidad vaya subsanándose, elevándose, y de esa manera nosotros podamos más tarde tener un examen que no va a ser un examen, no va a haber un juez aquí que te va a hacer preguntas, no. Vamos a llegar a un punto en que vamos a llegar a nosotros cumplir con un examen tácito en el que ya esas civilizaciones superiores de la Federación Galáctica vean que nosotros somos aptos para ser parte integrante de esa federación. Cuando nosotros ya hayamos vencido todas las cosas que no fueron buenas en la Tierra, haber vencido las diferencias sociales, diferencias raciales, diferencias territoriales, diferencias económicas, en fin, qué sé yo, de tal manera que nosotros hayamos comprendido que tenemos que dejar de ser seres humanos para pasar a la jerarquía angélica, en donde nosotros ya tengamos la capacidad de construir nuestro propio paraíso. Eso es lo que se necesita. Y para ese efecto, obviamente que se están utilizando todas estas tecnologías muchísimo más avanzadas que no están al alcance en estos momentos del entendimiento humano. Pero poco a poco, con estas instrucciones, con estas explicaciones que yo estoy dando, por ejemplo, es un granito de arena como para que el ser humano vaya entendiendo hacia dónde vamos. Entonces, en estos momentos estamos en un punto, no digo crítico, sino que en un punto álgido en el que nosotros tenemos que en forma conjunta tomar la decisión de decir ya, dejemos nuestra pubertad de estupideces y pongámonos a madurar en la madurez de ángel y tomemos determinaciones de ángeles, ya no de seres humanos comunes y corrientes. Entonces, para ese efecto, obviamente que hay que dar instrucción, hay que dar enseñanza, hay que limpiar las enseñanzas, limpiar la historia, limpiar la ciencia, limpiar todo lo que ha sido contaminado, porque no hay una sola enseñanza que se haya permitido en la tierra que no esté contaminada, mal formada, mal versada o mentira. Entonces, primero hay que empezar por eso. Y para ese efecto, entonces, la alianza de galáctica
le ha entregado una proposición de plan a la Federación Terrestre para ir metódicamente aplicando sistemas, haciendo justicia, no permitiendo lo impermitible, nunca más. No más guerra, no más decadencia. Tiene que el arte cambiar, florecer como arte. Si ustedes viesen una civilización más avanzada, las edificaciones, o sea, el arte que ellos utilizan en todas sus construcciones es maravilloso, o sea, no distingues entre la belleza de la naturaleza natural y las construcciones idílicas que han hecho estas civilizaciones. Entonces, ahí es donde tú encuentras realmente lo que es el significado de la evolución del arte. Nosotros, como seres humanos, somos a imagen y semejanza de esos dioses creadores, también somos creadores en potencia. Y eso es lo que hay que liberar en la mente y el entendimiento humano, que se libere esa creatividad para que todos aporten con un granito de arena en construir ese paraíso que tanto el ser humano necesita y anhela. Y obviamente que eso va a dar paso también a que puedan venir almas que incluso de civilizaciones superiores, que van a venir a encarnar por el solo hecho de venir a ayudarnos. Y eso es tremendamente valioso. Aquí no es fácil. Yo venir de aquí, de mi patria, de las playas, de venir acá a enseñar todo esto, para mí ha sido caer en un infierno, pero era necesario y ya vemos mucho que nos comprometimos a eso con la finalidad de dar ideas, dar seguridad, dar certeza, dar fe, dar esperanza a la gente. El ser humano necesita salir de esta enfermedad, de esta epidemia de desolación, de desamor, de desequilibrio, de pérdida de los valores. O sea, es increíble, es una tarea titánica en la que eh, una poca cantidad de seres que vienen y encarnan en esta tierra, no nos es posible cambiar sin la voluntad de todos ustedes. Y eso es lo que nosotros tratamos directa o indirectamente de dar a entender a los seres. Esto no puede seguir igual porque tampoco va a ser permitido. Y si nosotros y la humanidad toma el camino correcto, entonces se evitan grandes desastres, se evita un cataclismo, se evitan acciones de la naturaleza tremenda de disciplinarias que podrían costarle la vida a un tercio o a dos tercios de la humanidad. Un solo estertor de la tierra de decir, basta ya, niñito, me cansé con ustedes, puede ser un pataleo que le cueste millones de vidas por acción de la naturaleza, con la única finalidad de limpiar. Entonces, antes de que eso ocurra, el ser humano tiene que entender que tiene que a sí mismo autolimpiarse para que no venga la madre tierra a sacudirlo de sus pretinas. Hay algo interesante que después, dada esta explicación por parte tuya, Luciano, que es muy interesante, muy científica y que queda para la posteridad esta grabación para que muchos accesen a esta información y entiendan, porque la energía de por sí que estamos recibiendo está causando esa descarga de neutrinos en nuestros cuerpos. Son millones de neutrinos que estamos recibiendo a diario y están despertando, ¿verdad?, nuestros átomos, nuestras células, y nos está expandiendo ese conocimiento de conciencia que tú hablas, que está almacenado en nuestras células. Y por lo tanto también es información proveniente del conocimiento universal de diferentes razas, de galaxias, y sobre todo el propósito de la Alianza Galáctica de la Luz, que es la que está trabajando a fondo con un Mira, compromiso Ale- bien, bien Alex, arraigado en todo esto, ¿no? mira, Alex, para que la gente no se confunda. No es que sea exactamente una lluvia o un impacto tremendo de neutrones, no. La realidad es que la energía del Sol, que ha ido en aumento por nosotros estar entrando a una zona en que después vamos a tener un cambio completo psicológico, físico, óptico y emocional, cuando entremos al anillo de radiación de las Pléyades.
en estos momentos lo que se está recibiendo es una enorme cantidad de energía del Sol, que son en la fricción de todas esas plasmas de partículas y subpartículas atómicas que nos llega del Sol y en el impacto en la atmósfera, todo el traspaso de información que está entregando. Son plasmas de saltos cuánticos de esas tres naturalezas, no solo de la energía vibracional de los saltos cuánticos de los neutrinos, sino que también de los protones y de los electrones. Porque esas tres plasmas de saltos cuánticos, de esas tres fuentes, de esas tres naturalezas, son las que están, eh, por decirte, limpiando, desinfectando la naturaleza y todas las vibraciones atmosféricas que se han acumulado por siglos de vibraciones negativas. Por eso la Tierra está entrando ahora, si ustedes se han dado cuenta. Las estaciones del año, fíjate que están entrando a normalizarse. Así es. Hace unos años, Estaban esto era un descontroladas y ahora se están acoplando nuevamente. Ha sido muy esto notorio. era un desorden y resulta que ahora, de las fechas, por ejemplo, a ver, aquí en Chile había un dicho, abril, lluvias mil. Bueno, no me cabe la más absoluta duda de que en abril, cuando llegue abril, realmente van a comenzar las lluvias como era antes, Así es. porque hasta unos años pasaba abril, pasaba mayo y con suerte en junio, julio, agosto recién venían las lluvias. Así es. Cuando la lluvia anteriormente, cuando yo era pequeño acá en la tierra, decían abril lluvias mil y llovía torrencialmente en el mes de abril. Eso está volviendo. Entonces, eso te está diciendo que la naturaleza está tomando ya su postura natural. ¿Qué significa eso? Fíjate que dice mucho, porque entonces la Madre Tierra está comprendiendo que el ser humano sí, en realidad quiere, tiene el propósito y tiene la ambición de volver a un estado de equilibrio, que el ser humano está eligiendo su propia salvación. Se está produciendo un cambio, hay un cambio de paradigma, un cambio de conciencia. Ya la gente ya se hartó, ya no quiere más maldad, ya no quiere más oscuridad, ya no quiere más mentira. El 80% en estos momentos de la humanidad, tú le preguntas, todos quieren que esto cambie para Así mejor. es. Ya están hartos de la política, están hartos de todas las decisiones gubernamentales de los países, las diferencias, las persecuciones, etc. Está todo harto ya de eso. El 80% ya está despierto, hermano, y eso es parte y obra de toda esa energía que nos está llegando. Así ¿Mm? es. Hemos hecho énfasis aquí en varios programas que hemos llevado a cabo, la entrada que está haciendo el planeta Tierra al anillo de radiación de luz, ¿verdad? Que nos está transformando. Y eso es lo que está causando la limpieza planetaria de los viejos paradigmas, las viejas estructuras, la malicia que había chueca de hacer toda la manipulación que ha habido, de robo, de esclavitud, de manipulación. Es No, y eso. la mayor parte de los seres humanos, fíjate que están teniendo un feeling, están adquiriendo un feeling de saber, cuando tú observas al ser humano, saber lo que es verdad y lo que no es verdad. Así La es. gente ya la gente no es tan fácil de que la timen, de que le mientan, de que la estafen, de que le roben. Ya el ser humano está aprendiendo ese feeling de sentir, está aprendiendo a sentir a los seres humanos, más que a verlos. Ya tú a los seres ya no los cualificas por su forma de ser, por su imagen física o por su forma de vestir. No, ahora las personas como que están adquiriendo un olfato para saber qué personas son buenas y quiénes no son buenas. Así es. Entonces eso es algo que el ser humano está obteniendo gracias a esta energía que le están haciendo sacarse los velos de los ojos. Luciano, basado en eso que acabas de decir, hablemos un poco de, antes de entrar al punto de lo que es la fuente, dado el recorrido que tú has explicado, de lo que es el ordenador ODI, los plasmas, ¿verdad? Cuánticos.
del sistema cuántico financiero que se está estructurando en nuestro planeta y que está causando, ¿verdad? Ya ese desafío interno emocional en muchas almas. Y si evaluamos un poco este sistema cuántico financiero a través de todo el proceso económico que se está planteando, está desafiando a muchos hombres y mujeres precisamente a acoplarse al nuevo conocimiento, no impuesto, sino precisamente de toda esta información que está llegando a nuestros cuerpos para impulsarnos Sí, a hacer es como, esa armonización, ese balance, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de lo que significa futuro no muy lejano, porque tenemos esto ya encima, lo del sistema cuántico financiero, y Luciano ha abordado con claridad la razón y la sabiduría que implica todo este proceso. Y ahora vamos a entrar con un poquito de detalle antes de hablar de la fuente. claro, yo partiría, digamos, hablando de la fuente. O sea, mira, eh, antes, para nosotros nos enseñaban en la religión en todas partes, Dios. Bueno, ahora, eh, como el ser humano es muy copión, ya inventamos una nueva forma de decirle, cambiamos el nombre, estructuramos el sentido para poner de moda, ¿no es cierto?, una palabra que identifique. Entonces ahora ya no dicen Dios, dicen la fuente. Ujú. Pero es como, a ver, como que yo, a ver, se me ocurrió Eureka, y yo sé cómo demostrar que soy más inteligente, entonces le voy a poner eh, Sananda a Jesús, le voy a poner la fuente a Dios. Me explico, entonces eso también es, en parte, es una malversación de la realidad. Nosotros nos hemos acostumbrado a cambiarle el nombre a todas las cosas. Pero las cosas que no deben de ser cambiadas nunca son las cosas sagradas. Y yo, por lo tanto, por eso para mí Jesús es Jesús y no tiene ningún otro nombre. Para mí la fuente no es la fuente, es la divinidad. Con la diferencia que nosotros tenemos un concepto distinto. La divinidad en realidad es un intelecto colectivo universal. Es una energía viviente que tú la puedes ver. Yo le he enseñado a la gente a ver esa energía. Cuando tú te sientas dándole la espalda al sol, pones tus manos sobre tu rodilla, imaginas un punto así a 45 grados contra el sol, en el espacio. Fijas tu vista y ahí comienza a ver montones de lucecitas pequeñísimas como del tamaño de un alfiler, blanquecinas, brillantes, plateadas, azules, que se mueven cada una como si tuviese vida y voluntad propia. Luciano, Esa yo he es sido esa es practicante la de esta energía. técnica que tú has enseñado y es muy cierto y es relativo. Yo lo he hecho y lo he comprobado y invito a nuestros oyentes y lectores que Esa practiquen. energía, esa energía es la que los nativos antiguos le llamaban sis, Sí. Ziss. Ya. Esa inteligencia es la inteligencia colectiva universal que nosotros en el día la vemos así por efecto del sol. El sol está en un ángulo y yo estoy en otro ángulo así de intersección. Si mirásemos los ángulos, sería como los ángulos que tiene un triángulo equilátero Exacto, en eso iba a Ecuador. decirte. Entonces, bajo ese ángulo, yo tengo la posibilidad de visibilizar con mis ojos esas partículas. No son partículas, son energía, energía pura. Y esa energía inteligente. Y esa energía, aunque tú no la veas porque no estás mirando siempre al cielo, ya, es una energía que está respirando. Y esa energía está tonificando y le está instruyendo a todas las partículas que estén en tu cuerpo para mantener tu genética, para tener tu funcionamiento orgánico de todo tipo y para ser parte de ella, llegar a través del torrente sanguíneo y, con suerte, despertarte algunas neuronas inactivas y ahí, oh, eureka, se me ha ocurrido una idea fantástica. ¿Ah? El ser humano no entiende que hay una voluntad superior que te da la posibilidad de tú sobresaltar, sobresalir del común con una idea nueva, maravillosa, ¿ya? Pero no porque seas tú
o tengas el honor de ser el representante de eso. No, es una información que te llega porque esa divinidad, esa inteligencia colectiva universal, te eligió para tal labor. Tal cual. ¿Ah? Y tú eres solamente, o solamente un mensajero, solamente un siervo de esa voluntad divina en la que Él te está diciendo, oye, tienes que hacer tal cosa por el bien de la humanidad. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que ese creador es real, no es efímero, no es intocable, pero no tiene forma, porque si tuviésemos que darle forma a ese creador, tendríamos que darle la forma de todas las formas de vida que existen en la naturaleza, porque vive en todas ellas. Es más, ese ser vive en nosotros, experimenta a través nuestro, aprende a través nuestro, ¿ya? Goza a través nuestro, sufre a través nuestro. De todas las formas que te pueda imaginar esa inteligencia que estamos respirando día a día, ¿ya? Está viviendo de continuo, de un estado en estado, de dimensión en dimensión, de grado en grado. O sea, es una energía infinita que existe en todo el universo y no te creas que lo que estamos viendo aquí sea eh, la panacea de alimento que tiene esa inteligencia. No, nosotros somos una micropartícula dentro de su cerebro infinito. Yo digo, bueno, soy un mero pensamiento de Dios y ruego a Diosito, no deje de pensar en mí porque si no voy a dejar de existir. ¿Me entiendes? Entonces, eso es, digamos, una forma comparativa, Claro. tal vez infantil, pero certera, muy, muy real, en que todos tenemos que tener esa certeza de evaluar y de no menospreciar nada de lo que existe en este mundo, salvo las cosas que son nocivas, destructivas, ¿no es cierto? De todo lo que es creativo nosotros tenemos que ensalzarlo, tenemos que llevarlo y perfeccionarlo. Como lo hace la naturaleza, porque la naturaleza perfecciona todo. Así Y es. eso lo vemos día a día. Y ella misma en estos momentos se está recreando precisamente con esta descarga Claro, energética que está entrando, la radiación de los polos electromagnéticos, está produciendo esa incomodidad, pero es algo positivo que está favoreciendo el proceso, ¿verdad? sí. Eh, Mientras que tú hablabas, estaba computando en mi mente la información de lo que está ahorita preocupando a muchas personas que lo tienen un poco Sí. inquietos y confundidos, es con referencia al flash solar, que tú bien lo explicaste al principio, solo que no le diste ese nombre, que es lo que están dándole mucho No, es informadores. que, es que porque también eso es cíclico, si es periódico, si eso no es la panacea, no es la belladona de la novedad. No, si eso pasa cíclicamente. Mira, pasa cada 11 años. Y en un periodo mayor hay una mayor cantidad en tiempo, hay una mayor cantidad de energía que el Sol tira cada un tiempo más largo. Y ese es el proceso que estamos siguiendo ahora, pero no es que sea algo nuevo, no. Puede ser nuevo para toda esta sociedad y para toda esta generación. Puede ser novedad, pero son cosas que han existido antes. Entonces todo obedece a ciclos, así como los ciclos del verano, el invierno, el otoño, la primavera. Exactamente lo mismo también existe. Así es. Otoño, primavera, verano, invierno, en todos los aspectos astronómicos, incluso de las galaxias. Todo eso son ciclos que para nosotros pueden ser Este ciclo solar ha sido, que se da, como tú bien lo mencionaste, cada 11 años, ha sido muy particular porque coincidencialmente, por orden de todo lo que ya conocemos, la orquestación que está haciendo la Alianza Galáctica de la Luz junto con toda la descarga de energética de neutrinos y fotones que son enviados a propósito para inyectar a la Tierra, al planeta, ese proceso de cambio que ya está dictaminado, ¿verdad? Por el plan, como bien lo dijimos, la fuente, el sí. creador, la divinidad. Y estamos Así entrando que, en este ciclo que ha sido así muy que, particular, muy así interesante, que, que está así que transformando. olvidémonos de ahora en adelante de la fuente y hablemos de esa divinidad.
de ese intelecto colectivo universal que merece ser nombrado por su nombre. Así es. Supremo intelecto colectivo universal. Igual Dios. Ese es el nombre terrestre terrícola, Dios. Claro. Bueno, amigos, ahora vamos a entrar Al un tema, poquito, ya otro tema. sí, vamos a aterrizar ahora a la realidad nuestra aquí a nivel de geopolítica, de lo que está sucediendo especialmente en Rusia, con todo lo que ya conocemos, las barbaridades que se ha cometido, que la prensa no ha denunciado, muchos políticos se han hecho de la vista gorda, no han querido mostrarle al público la realidad, todo el crimen y el genocidio que se ha cometido con los pequeñitos, ¿verdad? Con la parte de estudiantil, de jóvenes, niños que están, ¿verdad? En un proceso de aprendizaje, que están en esa inocencia. Y estoy hablando específicamente de lo que ha pasado en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces, en esta noche vamos a presentar un pequeño videoclip del contenido de un video de una presentadora que está en España, de lo que denunció la ministra Zaragova de Rusia. Sarajova. Exacto. Y ella le vamos a presentar, vamos a compartir pantalla en este momento para que ustedes comprendan de qué estamos hablando. Y hay traducción de lo que esta señora denuncia, y vamos a compartirle desde ya la pantalla para que ustedes, voy a darle clic y ustedes por favor vean la traducción para los que puedan del video. Del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia hace nada, en cuestión de tan solo unas horas prácticamente, y donde está enumerando la cantidad de víctimas en el territorio ruso que Ucrania ha causado en todo este tiempo, y sobre todo también en la región de Kursk. В собственных жилищах, физически на глазах родителей в результате предумышленных ударов беспилотников, которые наносились по небольшим частным домостроениям, погибли двое мальчишек 9 и 12 лет. 1 декабря 2024 года в Стародуб Брянской области и 14 декабря в селе Веселое Белгородской области. Еще одной аналогичной трагедии буквально чудом удалось избежать. В конце декабря 2024 года в поселке Разумное Белгородской области 8-летний ребенок остался жив, однако получил травмы грудного отдела позвоночника средней степени тяжести. За прошедший год наибольшее число пострадавших от преступных действий ВСУ, я имею в виду несовершеннолетних, фиксировалось в ДНР. Там было ранено 127 детей, погибли 11. В Белгородской области ранены 88 детей, погибли 12. Observen cómo ella tiene que pausar el llanto y retenerlo porque no está indignada de esa В atrocidad. Курской области ранено 24 ребенка, погибло 4. Кроме того, по данным Министерства просвещения Российской Федерации, из-за варварских обстрелов со стороны боевиков киевского режима территорий ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Курской областей в 2024 году как минимум 20 242 ребенка были лишены возможности посещать детские сады. 173 762 ученика общеобразовательных учебных заведений и 12 439 студентов профессиональных образовательных организаций были переведены на заочный формат обучения с использованием дистанционных технологий. Es decir, estamos hablando de terrorismo de Estado, cosa que desde Occidente, por supuesto, nadie va a reconocer. Esto es muy interesante y ustedes pudieron ver cómo la ministra tuvo que retener su llanto y componerse y tener que pasar ese trago amargo que muchos ciudadanos rusos, familias, sufrieron, y eso es que dejó una marca y de eso no se ha hablado. Recuerdo que el año pasado, Luciano, tú y yo estuvimos conversando al respecto y hubo una denuncia y no le pasaron, le echaron polvo, lo dejaron así, pero ahora
esta youtubera, y ella está tratando de llamar la atención y con esta declaración que hizo la primera ministra rusa, no la primera ministra, perdón, sino la ministra rusa, de aclarar esta situación en el conflicto entre Ucrania. ¿Qué nos puede decir, Luciano, al respecto de eso? Mira, saca la imagen de... Ok, pero Mira, la verdad es terrible. Hay que tomar en cuenta que tampoco publicitan de que todo ese acto de terrorismo que enviaban drones a las escuelas de los niños, a casas particulares de personas, por el solo hecho de que no debían hablar ruso, siendo gente que toda su vida y los niños con sus padres hablando ruso, ¿qué culpa tienen los niños de hablar ruso por el solo hecho de utilizar un idioma que querían borrar, querían destruir? Todo lo que fuera ruso. Entonces, tomando en cuenta que la mayor parte, mira, el 80% de Ucrania eran y son de habla rusa. No solo allí, también en otros países, en los Balcanes, qué sé yo, en Estonia, Letonia, Lituania, en Georgia. Hay mucha gente de habla rusa. Entonces, ¿cómo es posible que por estar en contra de Rusia tengan que matar a los niños? Eso es un genocidio, o sea, es horroroso. Y eso no, los medios de información occidentales, ya Estados Unidos, con toda su camarilla seguidora porque hay que entender una cosa, esta guerra la hicieron y la invasión la produjeron Europa y Estados Unidos. Todo eso fue planificado para tratar de apoderarse de Ucrania y desde Ucrania atacar a Rusia. Eso es todo lo que hicieron. Cuando todos esos territorios eran de naturaleza de antes de la caída de la Federación de la Unión Soviética, ya. Todo eso era parte de los territorios rusos. Entonces, ¿quién invadió a quién ahí? No fue Rusia que invadió, fueron los europeos con la OTAN y de Estados Unidos los que invadieron, produjeron un golpe de Estado en Ucrania y colocaron a dedo, ¿no es cierto?, a este señor que ni siquiera es ucraniano, ya, al Zelensky, como gobernador para crear e instaurar una guerra. Ahora, se dice que en estos momentos habían tratado de hacer conversaciones para la paz. Y resulta que ahora tienen acorralados los rusos a toda lo que quedan de las tropas ucranianas, que son más de 2.000 soldados, en fin, que según ellos están rodeados por los rusos y no tienen posibilidad de salir. Y le dio el ultimátum Putin de que o se entregan, es decir, se rinden, o mueren, porque no hay otra posibilidad. tal cual. Porque no le van a dar, Rusia no le va a dar a la Comisión Europea y a la OTAN 30 días de un cese de hostilidades o de guerra. ¿Para qué? Para que ellos se puedan rearmar y puedan reorganizar a esas militares que quedan en Kursk, ¿ya? Y continuar la guerra. Entonces, no son estúpidos. Eh, yo digo, si esto es un juego de ajedrez entre Occidente y Rusia, por favor, entiendan que ustedes no pueden jugar ajedrez con los rusos. ¿Ya? Los rusos son mucho más inteligentes. Entonces, ellos miden todo. Además que tienen, aunque ustedes no lo crean, la dirección de los consejos de la Alianza Galáctica a la Alianza Terrestre, porque todo esto es parte de un plan para la liberación de la humanidad y para terminar de una vez por todas de la guerra. Ahora viene, ¿no es cierto?, el señor Trump a pedir clemencia y pedirle por favorcito, perdónale la vida a Putin para que le dé la oportunidad de darle esos 30 días digamos, de cese del fuego, eh, pero ¿con qué finalidad? Entonces, lo que no dicen y lo que yo veo es lo siguiente. Yo veo que lo que está en curso, todos esos soldados, que son más de 2.000, que están rodeados, no son ucranianos, son puramente mercenarios pagados y contratados Así es, para la tal cual. OTAN y que tienen distintas nacionalidades. Ahí hay mercenarios
americanos, mercenarios franceses, alemanes, polacos, italianos, españoles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre con eso? A Trump no le conviene que esa gente no se le perdone, porque si no se le perdona tienen dos opciones, o mueren o simplemente se rinden. Pero si se rinden, a ver, ¿qué soldados son? Ninguno es soldado. Hay un comité, ¿no es cierto?, que establece, ¿no es cierto?, los derechos para los soldados de ambas naciones que están en guerra, soldados naturales de esos países que están en guerra, de cierta protección, ¿ya? Y perdón, digamos. En las convenciones de Ginebra se estableció eso. Ahora, eso no corre, obviamente, para los mercenarios. No está. En la acta de, digamos, de término de guerra y de perdones y todo eso, no están contemplados, nunca fueron contemplados los mercenarios, porque los mercenarios son personas que no son de la nacionalidad de los países en guerra y que van por otras condiciones, que son, digamos, de dinero o de lo que sea, y son ellos justamente los que han cometido las atrocidades más grandes. Así es. Entonces, obviamente que Putin tampoco va a querer que sean perdonadas a gente para que vuelvan a seguir trabajando como mercenarios en algún otro punto y seguir haciéndole, ¿no es cierto?, problemas a Rusia. Pero, a la vez, el señor Trump no quiere que se sepa que ahí están metidos todos los países de la OTAN, porque la OTAN negaron hasta el día de hoy que ellos no participaban directamente en la guerra, que solamente le entregaban armamento y tecnología, etcétera, etcétera, a los de Ucrania. Y eso no es así. Entonces, cuando se descubra que qué cantidad de seres, cuántos americanos estaban ahí. Miren, aquí el señor Trump, yo no digo, no lo culpo ni lo juzgo. Tampoco sé cuál es la táctica o cuáles son el juego de ajedrez que se está en conjunto, todos estos países que quieren, ¿no es cierto?, ser los líderes de la liberación de la humanidad, entre los que debe estar contemplado Trump. Pero, ¿por qué Trump entonces, cuando él recibió el poder, dijo en 24 horas, yo puedo terminar la guerra? ¿Por qué en 24 horas no retiró todas las tropas que habían, no solo en Ucrania, sino que todas las tropas que hay en más de 400 estamentos en distintos países, en África, en los países árabes, en el Medio Oriente, en el Líbano, etcétera? ¿Ya? ¿Por qué no retiró esas tropas de inmediato si él dijo que no quiere guerra? Entonces, retire todas las tropas y todos los armamentos. Se le siguió permitiendo usarlo durante un buen tiempo, ¿ya? Los armamentos americanos que le habían entregado a través de la OTAN a los ucranianos para continuar la guerra. ¿Por qué no paró todo eso de un viaje? Entonces, ahí hay, digamos, un cierto sesgo de protección a los americanos que estaban metidos en esa guerra y obviamente, ¿no es cierto?, al gran complejo armamentístico de fabricantes de armas norteamericanos que están metidos en ese negocio de la guerra. Entonces, si ahí hay presión, hay, no sé, amenazas a Trump, sea lo que sea, ¿ya? Hay ciertas cosas que Trump no quiere que sean desveladas porque obviamente perdería mucho mérito la imagen que él tiene. Yo lo respeto mucho, pero para mí la verdad tiene un solo color, se llama veracidad, y la veracidad no se puede tapar. Es como tapar el sol con un dedo. La verdad no la puedes tapar con nada. Entonces, hay que asumir las responsabilidades. Y cuando alguien toma, y esto va a servir de ejemplo a futuro, para que los gobernantes de los países ya funcionen como deben de ser por y para el pueblo, por y para la humanidad, en protección de la humanidad, no en la protección de fábricas de armamentos para que hayan guerras y se enriquezcan a través de la sangre humana, que es lo que hay que terminar de una vez por todas. Así Y esto es. yo lo he dicho de muchas maneras
en muchos videos que yo he hecho anteriormente, hace muchos años, ¿ya? No estoy de acuerdo en ningún tipo ni forma de guerra. Para eso existen todos los tratados internacionales que se crearon incluso a través de las Naciones Unidas, para que todas las diferencias se tomasen, digamos, soluciones pacíficas. Esa fue la finalidad de la OTAN. La OTAN era una fuerza pacifista para impedir la guerra, no para hacerlas. Y aquí ellos no cumplieron y traicionaron su sentido original. La fuerza de paz de la ONU, la OTAN. Bueno, Todo Luciano, fue creado para proteger a la humanidad de la guerra. Entonces, todo eso se creó después de la Segunda Guerra Mundial, incluso la Corte Internacional de la Haya. ¿Qué hace la Corte Internacional de la Haya frente a todas las atrocidades y ignominias que se han permitido, ¿ya? Que han violado todos los derechos constitucionales e internacionales que ha hecho la Corte de la Haya, creada por la Nación Unida, con una finalidad? bueno, Entonces, todas estas esencias, digamos, de todos estos organismos, ya, que derivan, todas estas corporaciones y todas estas ONG que están bajo la tutela de Naciones Unidas, la OMS, etcétera, ¿qué han hecho? Han hecho genocidio, han hecho guerras, han hecho injusticia. Es decir, se han vestido de ovejas los que siempre fueron lobos. así es. En este segundo segmento del videoclip que le vamos a presentar, justo lo que acaba de afirmar Luciano, vamos a mostrarle a ustedes cómo la fuerza militar estadounidense está dividida en dos bandos y cómo la corrupción ha venido rampante y muchos soldados de alto rango leales al país han sufrido la ignominia, han sufrido el rechazo, ¿verdad?, de tener que ser despedidos de sus cargos, y que ahora en estos días salió un videoclip, que es el que le vamos a presentar a continuación, de cómo este soldado, su nombre es Matthew, él pertenece ya a la Fuerza Aérea Espacial y fue destituido de sus cargos, tenía un alto cargo y estaba comandando las tropas, y por protestarle al alto mando de la manera como estaban entrenando y disciplinando a los soldados, fue despedido injustamente. Y él ahora le llama la atención al presidente Trump para que el presidente Trump vigile y investigue. diligentemente, ¿verdad? Tome cartas sobre el asunto. Y Donald Trump se quedó sorprendido en este videoclip que a continuación ustedes van a ver, y le tuvo que dar la razón a este ex militar y le otorgó el cargo para que él mismo se hiciera cargo, y valga la redundancia, de la nueva oficina de vigilancia de la Fuerza Aérea Espacial. Entonces, a continuación vamos a ver, está en inglés, pero yo le estoy dando ya esta explicación de lo que es la entrevista. Entonces, vamos a verlo. Yo voy a compartir pantalla nuevamente para que ustedes entiendan de qué estamos hablando y lo que está diciendo Luciano. Anda traduciéndole un poco ahí. Okay. Force commander ousted for criticizing DEI. Thank you, Mr. President. We now have time for one last question. So our last question. Una última pregunta delante de todas las tropas estadounidenses. Our last one comes from Matthew. Matthew? Ahora viene el soldado Matthew. He was an F-15 pilot. I won't hold that against you. Un ex-piloto. Here, I got it. Mr. President, first off, I want to speak on behalf of everyone here and say thank you for taking time tonight to speak with our troops. Thank you. Thank you very much. We got a lot of good-looking men in this audience, don't we, huh? Tenemos tremendo and a lot of good-looking women also, by the way. Buena apariencia. Thank you very much. Okay, go ahead. I'm going to revisit something you've talked about already. My name is Matt Lohmeyer. I was an Air Force F-15 pilot, and I was a commander in your newly created U.S. Space Force.
comandante de la nueva Fuerza Espacial que el mismo I am presidente also the creó. first veteran of the Space Force Es because un under the veterano de la Biden-Harris Fuerza regime, Espacial. I was fired from my command and lost my pension for criticizing DEI trainings that were rampant in the military. Fue despedido por Those no trainings estar de are acuerdo still por los dividing our entrenamientos que se troops, estaban and dando. thank you for saying you would fire those Le few está woke agradeciendo al generals who are a presidente, big problem. They're gone. I'm going to suggest le está pidiendo that it una might, in sugerencia. fact, require ongoing oversight and a persistent, consistent, watchful eye within the Pentagon to Que sea ensure this vigilante monster sobre never el returns to Pentágono the Defense de Department. todos los Will you monstruos que hay consider dentro de ese establishing a departamento. special task force office or Le está pidiendo crear position una fuerza to ensure espacial. that these monsters never return to the Defense And you know what I'll Department? do? And I'm pretty good at this stuff. Sometimes you get it wrong. I'm going to put you on that task force. I think it's good. Not going to do Lo está better than that. asignando a I'll esa put you on. fuerza, Make sure you give the name. Thank you. a esa fuerza Beautiful. militar. Right? Lo está I asignando have ya your una vez approval. en esta Yes, sir. I have your approval. We're not going to get better than him. You're right about it. You're right. 100%. Thank you. Trump Qué increíble, qué interesante esto que tuvo que confrontar el presidente Trump y este ex soldado militar, piloto de los F-15 de la Fuerza Aérea Espacial, le está pidiendo al presidente Donald Trump que vigile y que limpie la corrupción que hay dentro del Pentágono para que todos esos corruptos sean barridos de la fuerza militar estadounidense y que el entrenamiento sea más preciso, más disciplinado y con más coherencia, con más patriotismo, porque como lo decía Luciano, se prestó la defensa militar en la administración anterior para enviar mercenarios, ni siquiera soldados, sino mercenarios contratados, y hicieron toda la barbarie que ya le presentamos antes contra los inocentes, contra los civiles, y eso no se denunció y ahora está saliendo a la luz, como lo dijo este soldado militar de la Fuerza Aérea Militar. ¿Qué tienes que decir, Luciano, al respecto? Nada, porque está muy clarísimo y el hombre incluso prácticamente se vio presionado. Me encantó que haya sido una, digamos, una entrevista espontánea en el que el soldado prácticamente obliga a Trump a tomar una determinación que como ese Trump es, digamos, es como epidérmico, ¿no es cierto? De repente como que tiene su arrebato así espontáneo y le ha entregado el mando absoluto a ese soldado para reintegrarlo, no solamente ahí, sino que para que sea el encargado de limpiar el Pentágono, imagínate. Así es. Así como lo hizo con Mel Gibson, Sylvester Stallone y John Boyd, que los asignó a limpiar la zona de Hollywood, ¿verdad? Claro, de la misma manera, sí. De la misma manera fascinada. Así que yo creo que eso es genial que haya ocurrido y yo creo que esa es la manera en que el pueblo norteamericano puede presionar a Trump a hacer las cosas correctas sin tanto titubeo, ¿ya? Porque en algunas cosas como que pareciera que él tiene un poco de temor, que no se va a echar encima un poder oculto, en fin, qué sé yo. Entonces, hay que darle más presión y más ánimo a Trump para que se decida a pelear abiertamente por la liberación de toda la humanidad, que lo está haciendo muy bien en otras áreas, por ejemplo en la parte económica, está lanzando todos los pagos, los bonos, en fin, qué sé yo, la liberación, el hecho de haber constituido ya hoy día la nueva república, dándole, ¿no es cierto?, la santa extremaunción a la antigua corporación norteamericana, ya eliminó el IRS, ya, que es la parte, digamos, tributaria de Estados Unidos, y tantas cosas como esas que son parte, digamos, como yo te decía, está cumpliendo. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo la primera parte que es necesaria para la humanidad, la liberación económica. ¿Ya?
digamos, la entrega pronta de todo lo que significan todos los bonos de prosperidad para los proyectos, en fin, qué sé yo, para las ayudas humanitarias, y obviamente GESARA. También se está liberando la parte del, ¿no es cierto?, de las criptomonedas para poder tener un apoyo mayor económico y una, digamos, un sistema económico más justo a través de los blockchain, de la XRP, en fin, qué sé yo, que todo eso está ya en proceso también de liberarse. Y una vez que venga la RB de Irak y se entregue el pago de GESARA, bueno, todo eso es magnífico lo que está haciendo Trump al respecto. Entonces está haciendo su tarea, su papel. Pero aquí tiene entre medio esa espina en el costado que tiene, que es la guerra de Ucrania, que no sabe cómo enfrentarla. Esa es la realidad. ¿no? Pero yo tengo entendido que Putin le va a leer la cartilla muy claramente a Donald Trump y él va a tener que asumir, mira, si ni siquiera tiene que asumir una responsabilidad, que si tienen soldados, qué sé yo, americanos que están ahí trabajando de mercenarios, pero perdón, él tiene que explicar, no fueron soldados mandados ni amparados por mí, son del gobierno anterior que pusieron eso. Entonces, él tiene fácil, digamos, de liberarse de culpabilidad. Entonces, yo no sé qué tanto puede tener. Pero está bien, cabe hay que, resaltar, Luciano, el apoyo que le está brindando el liderazgo claro, tanto de Vladimir Putin, de Xi Jinping, ¿verdad? Y el mismo claro. presidente Trump, que están trabajando en mutuo acuerdo para la Y liberación son, sanitaria y son, y y limpiar son, con toda la y corrupción son, que existe. son tres gobernantes que tienen un alto respeto el uno por el otro. Entonces, ahí hay que, decídase, señor Trump, tiene que unirse a esos otros dos personajes que están luchando por la misma causa que usted está luchando económicamente. Entonces también déjese de poner imposiciones arancelarias que no son necesarias. ¿Para qué te vayas a ir contra China, contra los países que de alguna manera te han aportado y te pueden seguir aportando soluciones económicas? Ahora, con el establecimiento de la República, lo dijo Trump, y yo encuentro magnífico, otro juego magistral de ajedrez también al respecto, que ahora es una república restaurada, ¿ya? Con la ley de la Constitución de 1776, y ya no es una corporación. Y por lo tanto, la deuda de no sé cuántos trillones que tenía Estados Unidos se borró. Es decir, ¿por qué? Porque eso fue una deuda de la corporación anterior que gobernaba Estados Unidos y ahora está libre. Entonces ya no tiene que pagar una deuda de ese tamaño porque arrégleselas como puedan los acreedores, porque esos son negocios que ustedes hicieron con el señor Biden y con los gobernantes anteriores, no conmigo, ni con esta nueva república, Tal porque ya cual. no soy corporación. Entonces, lo encuentro Aquí magistral. es tremendo lo que está pasando internamente y cómo este Claro. señor, el presidente Donald Trump, está limpiando la casa, está drenando el pantano, como él bien lo dijo. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta y hay que hacerle ver a las personas, oye, en Occidente, oye, se está ejecutando una limpieza a fondo, pero en una forma extraordinaria, magnífica. Así que, por lo tanto, déjense de tener temores, que hay muchos que vienen a, ¿no es cierto?, a seguir tratando de meter miedo, que esto, que va a pasar aquí, que va a pasar allá. O sea, pintan el diablo en la pared, como decía mi abuela. ¿Para qué? Si el diablo no existe, en la medida que ustedes no le permitan existir, porque el diablo está aquí, en la imaginación de ustedes. No existe. Fue inyectada con la vieja programación de manipulación que Está, implantaron los seres de está. oscuridad. Entonces, Así que y bueno, así como tienen la certeza de que existe Dios, ¿ya? Entonces, mira, como una vez, mira, fíjate, te voy a contar una anécdota divertida y sin el mínimo ánimo de ofender ninguna religión. Pero un día llegaron a mi casa unos testigos de Jehová. Yo estaba en el jardín y estaba regando. Entonces llegan, no sé, queremos hablar una palabrita con usted. Mire, me dijo, usted sabe que Satanás ando suelto. Yo le dije, no me diga, se le escapó.
Oiga, señor, por favor, no se ría, que usted no sabe. Mire todas las barbaridades que existen, mire las violaciones, los robos, etcétera, etcétera, la droga, bla, bla, bla. Usted no está viendo que ese mal existe. Y yo le dije, mire, ¿sabe una cosa? Aquí tenemos un pequeño diferencia, le dije yo, de creencia. ¿Usted cree en el diablo? Le dije yo. Pero por supuesto creemos en el diablo. Sí, mire, ¿sabe qué? No perdamos el tiempo en discutir, porque yo creo en mi Diosito. Usted cree que en su diablito, quédese con su diablito y déjeme a mí tranquilito con mi Diosito. Tal cual. Se acabó la conversación. Claro, de seco lo paraste. Y es así, ese miedo, ese temor, esa energía de miedo y temor es la que han inyectado los seres que se encargaron muy bien con esa programación y crearon todos estos fantasmas, todos estos temores, todas estas figuras, como lo decía Luciano, pintando el diablo en las paredes. Así que bueno, vamos a llegar ya, Luciano, al final de esta charla. Damos gracias a todas las personas que de mucho cariño se están acercando a este video para compartirlo y escuchar y entender todo lo que hemos explicado acerca del ordenador Odín, del sistema cuántico, de lo que se conoce como la fuente, que es la gran divinidad que rige todo el universo, ¿verdad? De todos los planetas. Y bueno, esto último que compartimos a nivel de geopolítica. Le damos gracias a todos y bueno, esperamos que este video les sirva a todos de edificación y puedan seguir siendo mejores ciudadanos de este planeta maravilloso, planeta Tierra. Sí. Buenas noches, gracias, gracias, gracias. Con el mayor de mis sentimientos de pleyadiano y de hermano de ustedes, con no solo el deseo, sino que la seguridad y certeza absoluta de que ya estamos por cruzar esa puerta en donde atrás dejamos un infierno y vamos a entrar a dar el primer paso a ese paraíso que nos espera. Así es. Que tengan todos buenas noches, buenos días y gracias por el apoyo que nos han brindado. Hasta luego.